Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos habla a través de su palabra en Éxodo 20, verso 22 en adelante, del uso apropiado de sus altares. Dios nos dice en el verso 24, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine, donde yo recuerde que mi nombre está siendo exaltado. Dios nos dice, allí yo me presentaré a ustedes y los bendeciré. Allí yo me presentaré a ustedes, dice el Señor, y los bendeciré. Dios lo primero que le dice a los levitas y a los sacerdotes es: créame y fórmame un altar de tierra. Créame un altar de tierra donde yo pueda reconocer que mi nombre está siendo exaltado. Dios le da las instrucciones a los sacerdotes y a los levitas de cómo Él quiere que se prepare el altar que Dios le pide a estos ministerios para que su nombre sea exaltado. Dios mismo le da la instrucción. Dios mismo le da las instrucciones al sacerdote y a los levitas de cómo quiere su altar. La palabra del Señor, recordemos, es espíritu. Este altar tiene que prepararse, tiene que formarse conforme al diseño de Dios. Dios es espíritu. Dios llama a los sacerdotes y llama a los levitas y le entrega su palabra. Dios le entrega la instrucción de ella. La instrucción de la palabra de Dios es espiritual. Para que el altar que Dios le pide a los levitas y a los sacerdotes, para que este altar quede como Dios lo pide, estos ministerios tienen que obedecer al Señor. Estos ministerios tienen que formar y crear este altar según la esencia de Dios. La esencia de Dios es espiritual. Dios no tiene nada que ver con el deseo del corazón del hombre. Dios nos muestra a través de su palabra en Hebreos 5. Dios nos muestra cuál es el trabajo que tiene que hacer el sumo sacerdote en su altar. Dios nos dice cuál es el trabajo de este. Lo primero que Dios le dice es: créame un altar donde yo determine que mi nombre está siendo exaltado. Luego, Dios comienza a través de su palabra a organizar no tan solo lo que Él quiere que este sacerdote o que estos levitas hagan en este altar que Dios les está pidiendo, sino que Dios comienza a organizar la vida del sumo sacerdote y de los sacerdotes.
Dios nos da información de quiénes son para Él los sacerdotes y el sumo sacerdote. Dios nos muestra dos clases de sumo sacerdote. Voy a volverlo a repetir. Dios nos muestra a través de su palabra dos sacerdocios. El sacerdocio por el orden de Melquisedec, el cual fue el sacerdocio por el que caminó Jesús. Y el sacerdocio por el orden de Aarón. Dios nos da información, decía, de cómo estos tienen que trabajar y qué tienen que hacer. Dios dice que todo sumo sacerdote es un hombre primeramente escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. O sea que Dios llama al sumo sacerdote, Dios le pide que le cree un altar donde él pueda determinar y reconocer que su nombre está siendo exaltado, pero Dios también le dice qué es lo que éste tiene que hacer. Este trabaja con las ofrendas del pueblo, nos dice Dios a través de su palabra. Dios nos dice que éste trata con las personas. Este trabaja con las ofrendas del pueblo. Para el sumo sacerdote poder trabajar con las ofrendas del pueblo, este tiene que someterse a la obediencia de la palabra. Este tiene que hacer lo que Dios le dice. Siempre que Dios le envíe a hacer algún trabajo. El sumo sacerdote es aquel que representa a Dios en su casa. El sumo sacerdote porta la gloria de Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. La palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor nos da descripciones del sumo sacerdote. La palabra del Señor nos dice cómo éste tiene que estar delante de su presencia. Y la palabra de Dios nos muestra cómo es el pueblo. La palabra nos dice que el sumo sacerdote puede hacer este trabajo porque él también tiene las mismas debilidades. El sumo sacerdote tiene las mismas debilidades que el pueblo. El sumo sacerdote tiene las mismas debilidades que el pueblo. Dios nos está hablando de un ser humano que tiene debilidades. Nadie que tenga un espíritu superior al que Dios nos muestra puede trabajar con paciencia con el pueblo. La palabra nos dice que el sumo sacerdote se iguala al pueblo. ¿En qué aspecto? Él tiene las mismas debilidades. Él es débil. De igual manera, el pueblo necesita a Dios, el sumo sacerdote también. El único espíritu que se levantó en contra de Dios, creyéndose superior, fue Satanás. El sumo sacerdote es débil. La palabra del Señor nos dice
que por esto Él puede tratar con paciencia al pueblo. Es porque Él es débil, igual que el pueblo. Hay una diferencia la cual nos muestra a Dios. Hay una diferencia la cual caracteriza al sumo sacerdote de las características del Señor de Dios. Dios nos describe al sumo sacerdote. Dios nos dice que Él puede tratar con paciencia al pueblo porque Él tiene las mismas debilidades que el pueblo. Pero también Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra qué tiene que hacer el sumo sacerdote para mantenerse fuerte bajo la cobertura del Señor. Para el sumo sacerdote mantenerse fortalecido en el espíritu, necesita ser débil. Si él no es débil, Dios no puede fortalecerlo. Dios no puede ni siquiera habitar en él. Dios no podría reflejarse en el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote no es débil, es fuerte. Y la palabra del Señor nos dice que ningún hombre que se crea fuerte puede Dios habitar en él. Estaríamos hablando de un espíritu superior. Para que Dios habite en el cuerpo y en la vida del hombre, el hombre tiene que ser débil espiritualmente. Recordemos que Dios es espíritu. Tiene que ser débil espiritualmente. Dios nos dice que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque lo desee. Dios nos dice que nadie puede tener este honor. Nadie puede decir yo soy sumo sacerdote si Dios no lo ha llamado. Dios es quien entrega este cargo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque lo desee tener. Solo quise decir porque desee tener este honor. Tiene que ser llamado por Dios para hacer este trabajo, como sucedió con Aarón. De igual manera Dios llamó a Aarón. De esta misma manera Dios llama a los sumos sacerdotes que Dios llama con este orden. Los sumos sacerdotes que vienen por el orden de Aarón, con la esencia de Aarón, estos están llamados a trabajar con las ofrendas del pueblo. Todo lo que hacía Aarón lo hace el sumo sacerdote que Dios llama con este orden, con estas características. Dios nos muestra y nos revela el sumo sacerdocio que asumió Jesús. No se parece en nada al de Aarón. Aunque Jesús, de igual manera Aarón era débil, él lo fue. Dios nos dice qué es lo que Él quiere del hombre. Es que ame, que haga justicia
y que sea misericordioso. El sumo sacerdote viene a ser el juez de la casa. El sumo sacerdote viene a ser un juez. El sumo sacerdote juzga. Aarón trabajaba con las ofrendas del pueblo, pero también juzgaba. Él tenía que presentarse diariamente al Señor en obediencia y humildad. Esto tiene que hacer el sumo sacerdote. Esto tienen que hacer los sacerdotes y los levitas que Dios llama a trabajar en su altar. Los sacerdotes que trabajan por el orden que trabajó Aarón, estos trabajan en el altar de Dios. Son los únicos que están capacitados para estar allí. Los sacerdotes están llamados a conocer la santidad de la casa de Dios. Jesús caminó, decía, por el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús no se parece al sacerdocio de Aarón, aunque hacía lo mismo. Podemos ver que a través de Jesús podemos ver que surgieron varios ministerios. Dios nos habla, cuando nos habla de Aarón, del sumo sacerdote, de los levitas y de los sacerdotes que tienen que trabajar con él. Pero cuando Dios nos habla de Jesús, podemos ver cómo él caminó y con quién caminó.